Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre las potencias. Una potencia es una multiplicación de factores iguales. Recordad que esos términos de la multiplicación se llamaban factores. Los dos números que se multiplicaban eran el factor y el resultado era el producto. Pues bien, las potencias son multiplicaciones, pero lo que les diferencia de las multiplicaciones es que los factores son iguales. Una multiplicación nos podemos encontrar 20 por 5, 1580 por 37, pero en una potencia, lo único que nos vamos a encontrar va a ser factores iguales. 3 por 3 por 3, 20 por 20 por 20, 1900 por 1900 por 1900. Los factores siempre van a ser iguales. En las potencias, el número que se va a multiplicar por sí mismo va a ser el número más grande. Si os dais cuenta, una potencia está formada por un número que vemos más grande y un numerito que está arriba en la parte superior derecha que es más pequeñito. Pues bien, en esta potencia lo que actúa como factor es el número grande, es decir, el número que vamos a multiplicar una y otra vez va a ser el número grande. Pero no se le va a llamar factor, se le va a llamar base. Recordad, la base es lo que está siempre abajo. La base de una casa, la base de una estatua, pues la base de una potencia va a ser precisamente el número que va a estar abajo. Este número de aquí va a ser la base. El número pequeñito que está arriba a la derecha va a ser el exponente. ¿Qué nos indica el exponente? El exponente nos indica el número de veces que vamos a multiplicar ese factor, esa base. En este caso, el exponente es el número 2, lo que quiere decir que esta potencia va a ser una multiplicación en la que vamos a multiplicar dos veces por sí mismo el número 3. 3 por 3. Si hacemos la operación, vamos a ver que el resultado, 3 por 3, va a ser igual a 9. La base se ha multiplicado el número de veces que nos ha dicho el exponente. Dos veces, una y dos veces. ¿Qué pasaría ahora con esta potencia de aquí, en la que tenemos de base al número 6 y de exponente al número 3? Pues que el número 6 se va a repetir ¿cuántas veces? 3 veces en esta multiplicación. 6 por 6 por 6. ¿Veis? La base es la que se repite y el exponente nos dice el número de veces que se tiene que repetir. 3 veces. Que esto sería igual a 6 por 6, 36, y 36 por 6, 216. Ahora tenemos aquí una potencia un poquito más compleja porque la base se va a repetir un número de veces mayor. La base va a ser el número 2, que va a actuar como factor de esta multiplicación y se va a repetir 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Vamos a operar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. El resultado de esta potencia sería 32. Vamos a pasar ahora a ver cómo se leen estas potencias. De momento, lo único que hemos aprendido es cómo se llaman cada uno de los elementos de estas potencias. Hemos dicho que se llamaban base el número que estaba justo en la base, abajo, y exponente el número que estaba arriba. Ahora vamos a ver cómo se pueden leer estas potencias porque hay diferentes maneras de hacerlo. Fijaros, vamos a empezar con las que hemos trabajado anteriormente. Teníamos una potencia en la que la base era 3 y el exponente era 2. Todas las potencias que tienen al número 2 como exponente se leen al cuadrado. Por lo tanto, esta potencia se leería 3 elevado al cuadrado o 3 al cuadrado. Podemos usar la palabra elevado o la palabra al. 3 elevado al cuadrado o 3 al cuadrado. Otra característica de las potencias es que las que están elevadas o las que tienen de exponente al número 3 se leen elevado al cubo o al cubo. En este caso, esta potencia sería 6, el número de la base siempre se lee tal cual es. 6 elevado al cubo o 6 al cubo.
Os quiero enseñar un truco porque es muy común que confundáis lo de elevado al cuadrado con elevado al cubo, veis elevado al 2 y a veces decís que es elevado al cubo, veis elevado a 3 y a veces creéis que es elevado al cuadrado. Y os voy a dar un truco para que lo recordéis y no volváis a tener estas confusiones. Fijaos, tenemos aquí dos objetos. Este objeto de aquí, que es la portada de un libro, es un cuadrado. El cuadrado, si os dais cuenta, tiene dos lados. La base, que es la que está aquí abajo, y la altura. Aquí habría otra altura y aquí habría otra base. Por lo tanto, el cuadrado solo tiene dos dimensiones, su base y su altura. No tiene fondo. Esto sería un cuadrado. Dos elementos, un cuadrado. 2 elevado al cuadrado. En cambio, el cubo tiene una base, tiene una altura, pero también tiene una profundidad. Al tener esta profundidad ya tiene tres elementos, por lo que a este objeto no le llamamos cuadrado, lo llamamos cubo. Elevado a 3, tres elementos, cubo. Elevado a 2, dos elementos, cuadrado. Cuadrado, cubo. Después de este truco, que espero que os haya sido de utilidad y os evite esas confusiones de cuándo era cuadrado o cuándo era cubo, acordaos de la portada del libro y ese cubo de Rubik. Seguro que esas confusiones van a desaparecer de vuestra cabeza en cuanto os venga a la memoria eso. Bueno, vamos a seguir con la lectura de estas potencias. La siguiente que tenemos es 2 de base y 5 de exponente. ¿Cómo leeríamos esta potencia? La base hemos dicho que se lee tal cual, es el número 2. Y hay dos maneras diferentes de leerlo. Podemos decir 2 elevado a 5, si usamos la palabra elevado decimos el número cardinal, 2 elevado a 5, o podemos usar la palabra a la, como la usábamos también antes, 2 a la quinta. No podemos decir 2 a la 5, decimos 2 a la quinta usando el número ordinal o 2 elevado a 5. Siguiendo esta regla, vamos a continuar. 8 elevado a 7 u 8 a la séptima. 8 elevado a 7, número cardinal, u 8 a la séptima, número ordinal. 32 elevado a 4 o 32 a la cuarta. 32 elevado a 4, 32 a la cuarta. 15 elevado a 8 o 15 a la octava. Ya para terminar, ¿cómo resolveríamos estas potencias? 3 elevado al cuadrado, ¿cómo lo resolveríamos? 3 por 3. Y el resultado. 6 elevado al cubo. 6 por 6 por 6. 2 elevado a 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 8 elevado a 7. 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 y por 8. 32 elevado a 4. 32 por 32 por 32 por 32. Y 15 elevado a 8. 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 y por 15.